Hermanos, les saludo a todos, a quien no he podido saludar. Quiero pedirle perdón si es que hoy día la voz nos acompaña mucho. Hemos estado resfriados en la familia, así que me he estado cuidando bastante para este día, con mucho propóleo, harto miel, así que espero que Dios me sea otorgando buena voz para poder predicar su palabra, para poder escudriñar en ella y gozarnos. Gracias. Y gozarnos en ella. Así que voy a pedirle que nuevamente pueda inclinar su rostro. Vamos a orar para pedir que Dios sea bendiciendo hoy su palabra. Oremos. Bendito Dios, nuevamente vamos delante de usted en dependencia absoluta de usted, Señor. Dios, le damos gracias, le honramos, bendecimos su santo nombre. Y en esta tarde, Señor, queremos rogar para que la exposición de su palabra en esta tarde sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Seamos confrontados a través de ella, Señor, y podamos ser alimentados también, oh Dios. Dios, que podamos ver en ella su rostro, Dios, y podamos desearle más a usted, poder conocerle, oh Dios. Gracias le damos, oh Dios, y ruego una bendición por cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar. Hoy día vamos a finalizar el capítulo 8 de la Confesión de Fe, Confesión Bautista de Fe de Londres. Y esto es importante que lo mencione para las personas que hoy día nos visitan. Por primera vez, nosotros, estamos allá hace algunas semanas, hemos estado comenzando el estudio de la Confesión de Fe. Y la Confesión de Fe de Londres de 1689, Confesión Bautista, para nosotros es un documento, es un libro que agrupa las principales doctrinas de la Biblia, pero que no es y no reemplaza la palabra de Dios. La confesión de fe puede tener errores y por lo tanto solamente nosotros a través de la Biblia y a través de la palabra de Dios, que es la única, suficiente, inerrante y todopoderosa. Pero sí nos ayuda la confesión de fe, y como lo hemos visto ya en estos 8 capítulos que hemos comenzado a estudiar, que nos muestra las principales doctrinas para poder nosotros entender y conocer más a Dios. Entonces hoy día vamos a culminar el capítulo número 8 de la confesión de fe. Si alguien no la tiene, la puede compartir con aquel que no la tiene, y así podamos seguir este estudio de esta tarde. Hasta el momento, en este capítulo 8, que es el capítulo que habla de Cristo, el mediador, nosotros hemos visto a la persona de Cristo en los... hoy día vamos a estudiar los párrafos 8, 9 y 10, y de los párrafos 1 al 7 ya se ha visto la persona de Cristo. También se ha visto la encarnación de Cristo para el oficio mediador. Y también hemos visto los requisitos para el oficio de mediador. Y hoy lo que vamos a ver tiene que ver con la aplicabilidad de los oficios de Cristo. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los oficios de Cristo? Profeta, sacerdote y rey. Y ese orden es importante, que hoy día lo vamos a ver. ¿Por qué es importante ese orden de los oficios de nuestro Señor Jesucristo como mediador? Entonces, en primer lugar, allí como un primer enunciado, nosotros vemos que Cristo ha sido y será, escuche bien, el único mediador en la historia, tanto, hermanos, en los creyentes en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, solamente Cristo. Y Él ha sido durante toda la historia. Lo hemos visto que los creyentes en el Antiguo Testamento, ellos creyeron en la promesa
del Mesías que iba a venir. Por tanto, al igual que nosotros, los creyentes en el Antiguo Testamento fueron salvos por la fe y la fe en Cristo. Por lo tanto, Él es el único mediador en toda la historia humana. Mire, vamos ahora a entrar de lleno a la confesión de fe en el capítulo 8, párrafo número 8. Dice así el párrafo 8. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, Él cierta y eficazmente la aplica e imparte la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndolos a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en Él la palabra y por medio de la palabra el misterio de la salvación, persuadiéndolos a creer y a obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su poder omnipotente y sabiduría, de la manera y en la forma que estén en la mayor conciencia con su maravillosa e inescrutable dispensación. Y todo esto por gracia libre, gratuita y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para procurarla. Bueno, en algunas confesiones dice para granjearla, que quiere decir, en este caso, para poder obtenerla. Entonces, nosotros vemos en este párrafo del capítulo número 8, que Cristo, mediante la cruz, mediante la muerte en cruz, trajo salvación. La salvación para todo hombre y mujer que viene a Él en arrepentimiento y fe. Él cumplió perfectamente la ley y pagó todo pecado que nos correspondía pagar a nosotros. Él llevó todo el pecado. Entonces, Cristo en la cruz dijo, consumado es. Y nosotros hemos visto que consumado es que ya todo se había cumplido. Él había cumplido absolutamente todo y por lo tanto no había nada más, ¿cierto?, que pagar, porque Él ya lo estaba pagando todo allí. Ahora, hermanos, no valdría de nada saber todas estas cosas para un real cristiano si es que no se le aplicara la redención en su vida. Porque alguien puede saber que Cristo murió, pero si no se le aplica la redención, y que es lo que en las primeras frases de este párrafo nos está diciendo, porque cuando hablamos de la aplicabilidad de la redención de Cristo en nuestras vidas, estamos hablando del perdón de pecados, estamos hablando de la justificación, estamos hablando de la santificación y estamos hablando de la glorificación. Con la muerte de Cristo, ¿cierto?, Él triunfó, pagó los pecados, pero debe haber una aplicación en nuestra vida de esa redención. Y esta redención tiene que ver con lo que yo he mencionado, con el perdón de pecado, justificación, santificación y glorificación. Y es importante recordar que Cristo, hermanos, no hizo posible una salvación, como muchos a veces dicen. Cristo no hizo posible una salvación y después la deja en manos de quien quiera tomarla y la pueda desechar. No, Cristo hizo eficazmente la salvación para que todo hombre y mujer que se arrepienta pueda ir a Él. Pueda ir a Él. Mire, vamos a ir al texto y le voy a pedir que me ayude en poder decir estos textos, que en primero lo encuentre en Juan capítulo 6, versículo 37. Quien lo ha encontrado me dice amén y lo puede leer. Amén, hermano. 37, disculpe, hasta el 39. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere,
no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Gracias, hermanos. Es decir, Cristo hace una obra perfecta y no es necesario añadir nada a esa obra. Recuerde usted que el apóstol Pablo, cuando llama la atención de los Gálatas, era porque se habían introducido en medio de los Gálatas falsos maestros que decían de que estaba bien, sí, estaba bien lo que Cristo había hecho, su muerte, pero era necesario agregarle obras. Es decir, ellos estaban, si nosotros pensamos en una ecuación matemática, ellos le estaban colocando Cristo más obras es igual salvación. Siendo que nosotros vemos en la palabra de Dios que es Cristo más nada es igual salvación. O sea, es suficiente solamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y Cristo no tan solo, ¿cierto?, aplica su redención, Él también está intercediendo por los que se salvan. Dice el párrafo, el segundo punto del párrafo 8 que leíamos, dice, haciendo intercesión por ellos. Mire, voy a pedirle que busque usted en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Amén. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 2. Sí. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Entonces, de una forma asombrosa, Cristo, Él está intercediendo ¿en qué oficio? En su oficio sacerdotal. Él está intercediendo por nosotros y esta realidad debe traer a nuestras vidas, hermanos, seguridad. Evidentemente, esto no es una licencia para que nosotros pequemos, para que nosotros ahora hagamos todo lo que queramos, como quizás lo puede llegar a pensar un delincuente, un narcotraficante que tiene un buen abogado en la plaza. Hoy en día, lamentablemente, los abogados y los abogados más prestigiosos que hay en este país han sido descubiertos en un montón de corrupciones, pero un delincuente, un narcotraficante puede jactarse de que tenga un buen abogado que cada vez que lo van a acusar o lo van a tomar preso va a salir ileso porque como ese abogado es bueno va a luchar para que no vaya a la cárcel. Y así cada vez que cometa un delito, que va a cometer una infracción, sabe que tiene un buen abogado para poder hacer lo que él quiera. Nosotros tenemos al verdadero intercesor, como dice en 1 de Juan, tenemos abogado para con Dios. Pero ese abogado intercede por nosotros de una manera perfecta, de una manera justa. Nuestro perfecto abogado, que es Cristo, es escuchado por el Padre. ¿Y por qué es escuchado por el Padre? Porque Él es justo. Porque Él es justo. Porque Él es justo, hermanos. El Padre escucha la oración de nuestro Señor Jesucristo. Mire, el artículo 3 del párrafo 8 dice: solo los regenerados y salvos andan en el Espíritu, y si andan en el Espíritu, hermanos, están unidos a Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo mora en los creyentes. Cristo mora en los creyentes. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El apóstol Pablo a los Gálatas va a decir: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que estamos en el Espíritu, y cuando la confesión de fe resalta ese punto de los que andan en el Espíritu, es porque nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas. El apóstol Pablo lo decía. Es como
decir que de alguna forma, cuando Cristo me rescató, cuando yo vine a Cristo en arrepentimiento y fe, mi identidad por la cual me conocían las demás personas ha pasado a ser un segundo plano, porque en primer lugar mi identidad está en Cristo. El apóstol Pablo dice eso: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que está diciendo es que está Cristo en mí, esa es mi identidad. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en Cristo y estamos en el Espíritu, tenemos que tener y pensar en esa identidad, en la identidad que me da Cristo a mí. Artículo 4 del párrafo 8. Si alguien lo puede leer, por favor. Si no, lo leo yo. Artículo 4 del párrafo 8 que estamos leyendo. Si no, lo leo yo. Ya. Revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación. Amén. Hermanos, a nosotros, por designio de Dios, se nos ha revelado el misterio de la salvación. Y ese misterio es Cristo. El misterio de la salvación es Cristo. Efesios 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer, dice el apóstol, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En el Antiguo Testamento, los creyentes no tenían este misterio de salvación completamente revelado, porque aún no había llegado el tiempo, el cumplimiento. Pero se dice, en este caso de Abraham, que dice que Abraham, cuando nuestro Señor Jesucristo le habla a los judíos, le dice que Abraham vio su día y se gozó. ¿Por qué? Porque los creyentes en el Antiguo Testamento no tenían esta revelación completa, pero cuando vino el cumplimiento, cuando vino Cristo, cuando Dios se encarnó, está la revelación completa. Y por lo tanto el misterio que nosotros vemos aquí y que hace referencia a la confesión de fe, se está refiriendo a Cristo. El misterio de la salvación es Cristo. Él es el misterio de la salvación. Artículo 5, 6, 7 dice: Cristo en su oficio de rey, dice en la confesión, dice, persuadiéndolos a creer y a obedecer. Artículo 5, gobernando sus corazones por su palabra y en espíritu. Artículo 6, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría. Frente a esta verdad, hermanos, nosotros, y a lo que dice la confesión en esta última parte que dice, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu. El artículo 4 dice, persuadiéndolos a creer y a obedecer. Hermano, frente a esta verdad que señala la confesión de fe, se debe rechazar la idea que tienen algunos que hacen que el hombre y la mujer inviten a Cristo a pasar a sus corazones. No sé si usted alguna vez, en alguna parte, en alguna campaña evangelística, se hizo referencia a que el hombre tenía que abrir su corazón, que Cristo estaba golpeando la puerta de su corazón, y allí el hombre abría la puerta de su corazón e invitaba a pasar a Cristo. Hermanos, eso es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios señala, a lo que la Escritura dice. Hermanos, cuando nosotros vemos en el libro de Hechos a Lidia de Tiatira, ella no estaba escuchando el mensaje de Pablo, y escuchando el mensaje de Pablo, escuchó esta invitación a abrir su corazón, a invitar a pasar a Cristo a su vida, sino que dice todo lo contrario. Mire, acompáñeme usted al libro de Hechos,
capítulo 16, versículo 14. Libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14. Si alguien lo ha encontrado, que lo pueda leer, hermanos. Amén. Amén. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. ¿Qué dice? Que el Señor abrió su corazón. Dice que ella lo abrió. Ella invitó a pasar a Cristo. Dice que el Señor abrió su corazón. ¿Para qué? Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Pablo? Estaba anunciando el Evangelio. Estaba anunciando la palabra de Dios. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos en la confesión de fe que nos señala en el artículo 4, dice que persuadiéndolos a creer y a obedecer, nos habla de Dios que soberanamente Él escoge a sus hijos y Él en un momento determinado, Él abre sus corazones. Pero es Dios quien abre el corazón del hombre. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios. Es cierto, voluntariamente nosotros accedemos y creemos en Dios, pero es Dios quien da la iniciativa a nuestras vidas. Es así como nosotros creímos, hermanos. Es así como nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. Un día escuchamos la palabra de Dios en un lugar particular, en una situación particular, y Dios, al igual que Lidia, abrió nuestro corazón. Y por lo tanto entendimos el Evangelio. Entendimos el Evangelio y damos gracias de que así sea, hermano. De que Dios fue quien inició en nuestra vida la salvación. Lidia tenía algo especial. ¿O usted tenía algo especial para que Dios le trayera salvación? No, hermanos. No había nada especial en nosotros. Fue solamente Dios, fue solamente Cristo persuadiendo, hermanos, persuadiendo nuestras vidas. Nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Usted le ha tomado el peso a eso? ¿Usted ha considerado eso de que, claro, ahora nos gozamos porque estamos en Dios, le alabamos, cantamos su alabanza? Recién cantábamos el Evangelio al poder nosotros decir de que aunque Dios me mate, he de alabarle, y nosotros ahora lo confirmamos y creemos en eso, pero en otro tiempo nosotros éramos enemigos de Dios. Quizás algunos con más o menos rebeldía, pero éramos enemigos de Dios. Y estábamos bajo la ira de Dios. Hermanos, bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. Y Dios un día, Cristo, salió a nuestro encuentro como lo salió en el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que nosotros viniésemos a Él en arrepentimiento y fe. Hermanos, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Porque vemos esta realidad en la palabra. Artículo 9. Yo le digo artículo, usted está, claro, me sigue con ese artículo, ¿no? Está el párrafo y tiene artículos. No sé si antes lo decíamos artículo, ¿no? No le hemos dicho artículo. Es que yo lo he escuchado como artículo, por eso. O punto 9. ¿Ahí quedamos todos claros? Ya, como punto 9. El punto 9 dice, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. O sea, la confesión de fe resalta el hecho de que fue por gracia libre y absoluta de Dios, sin condición, ¿para qué? Para que nosotros traer salvación. Dice, sin prever ninguna condición en ellos. ¿En quién? Los que son salvos, para poder granjearla. Para poder granjearlas. Es Cristo aplicando
aplicando sus oficios para poder traer salvación a nuestras vidas. A diferencia de la confesión de fe de Westminster, de los hermanos presbiterianos, nosotros vemos que el capítulo 8 tiene 2 párrafos más, que son el párrafo 9 y 10. Por si alguien ha estudiado, ha leído la confesión de Westminster, se va a dar cuenta de que la confesión de fe bautista, nuestra confesión de fe, tiene 2 párrafos más, que son el 9 y el 8, que es lo que nosotros vamos a ver ahora. Porque dice el párrafo 9, este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede ni parcial ni totalmente ser transferido de él a ningún otro. Hermanos, este punto o este párrafo tiene el objetivo de indicar que es solo Cristo quien es mediador. No es un santo, no es una virgen, sino es solo Cristo. Solo Cristo. No hay nadie en quien reemplace su oficio de mediador, o sea, su condición de mediador. No hay nadie en que lo reemplace. No puede ser heredado por nadie, o nadie se puede atribuir ser vicario de Cristo. No sé si escuchaba esa palabra usted. Ser vicario de Cristo, nadie puede atribuirse eso. Porque solamente es Cristo. Mire, acompáñeme a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. No sé si alguien venga del mundo católico, pero encontrará, ¿cierto?, que en el mundo católico la Virgen María tiene ese lugar de mediadora. Siendo que la Escritura señala que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Miren lo que dice 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay nadie más. Es solamente Cristo. Solamente Él está cumpliendo ese rol de mediador. Está cumpliendo ese rol de mediador entre Dios y los hombres. Y si no lo tuviéramos a Él, y si no tuviéramos a Cristo como mediador, estaríamos completamente perdidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios que tenemos al único mediador, el único que podía ser mediador entre Dios y los hombres. Párrafo 10. Es cortito el párrafo 9. De acá pretendo extenderme un poco más en el párrafo 10, que de alguna forma tiene una conexión con el párrafo 8. Recuerde que esta es el párrafo 9 y 10, a diferencia de la confesión de fe de Westminster, son 2 párrafos adicionales. Dice el párrafo 10, esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético, y por nuestra separación de Dios y la imperfección de lo mejor de nuestro servicio necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Note usted que este párrafo señala, y como lo veíamos al principio, los oficios de Cristo mediador tienen un orden. Tienen un orden. ¿Cuál es el primero? Profeta, sacerdote
y rey. Profeta, sacerdote y rey. Y estos tres oficios son un todo, hermanos. No se pueden ver por separado, sino que en Cristo es un todo estos oficios. Cristo cumple con los tres oficios de manera unísona y permanente como mediador. Él los llevó a cabo y los está llevando a cabo en su estado de glorificación. Él los llevó a cabo, y esto es importante, y los está llevando a cabo en su estado de glorificación. Es decir, en estos momentos que estamos acá, Cristo está llevando a cabo su oficio de profeta, sacerdote y rey. Profeta, sacerdote y rey. Hermanos, en el Antiguo Testamento vemos estos tres oficios que eran cumplidos por hombres. Por ejemplo, el oficio profético que vemos en el Antiguo Testamento podemos asimilarlo a Moisés, el del sacerdote a Aarón, el de rey a David. Y estos hombres ejecutaron estos oficios, hermanos, de manera imperfecta. De manera imperfecta. Por eso es que necesitábamos a Cristo. Porque en Cristo Él cumple estos oficios de manera perfecta. De manera perfecta. Eran tipos de Cristo cumpliendo el oficio de aquel que iba a venir a cumplir el oficio perfectamente de profeta, sacerdote y rey. En el libro de Deuteronomio dice de que en el capítulo 18 nos habla que se levantaría un profeta como Moisés. Y dice la profecía, en ese capítulo dice, a él oirán. ¿Hablando de quién? Del verdadero profeta que iba a venir, que es Cristo. Aarón se le encomendó el oficio de sacerdote en el Antiguo Testamento, pero Cristo es el real sumo sacerdote y que no vendría de acuerdo a la orden de Aarón, sino que iba a venir de acuerdo a la orden de Melquisedec. Melquisedec. Entonces, hermanos, vemos ahora el oficio de profeta de Cristo en esta aplicabilidad de los oficios de mediador de nuestro Señor Jesucristo. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaban de parte de Dios y cuando comenzaban su profecía o comenzaban profetizando, ¿qué decían? Así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Por lo tanto, Cristo, ejecutando el oficio profético, debía hablar de parte de ¿quién? De parte de Dios. Debía hablar de parte de Dios. Mira, ahora vamos a Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18. ¿Si alguien lo ha encontrado? Profetas les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Amén. Entonces, ¿qué dice la profecía? ¿En boca de quién iba a colocar palabras? En bocas de Cristo. Leemos nuevamente, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, hablando de Cristo, como tú, como Moisés, y pondré mis palabras, ¿en dónde? En su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare, porque está cumpliendo su oficio, y estamos viendo la aplicabilidad del oficio de profético de nuestro mediador, que es Cristo. Entonces, él iba a hablar, y él habla lo que el Padre le dice que tiene que hablar. Vemos, hermano, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por
el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, de alguna forma, y como alguna vez lo escuché en una predicación, el idioma o el lenguaje que habla Dios es Hijo, porque Cristo es la palabra. Él es el Logos. Y el idioma que habla Dios es Hijo, es Cristo, es Cristo. Entonces vemos nosotros el oficio profético y ciertamente necesitamos el oficio de Cristo mediador como profeta. ¿Por qué? Porque somos ignorantes. Eso es lo que dice la confesión. Porque somos ignorantes y lo necesitamos a Él. ¿Para qué? Para que nos traiga y nos ilumine por medio de su palabra. La confesión dice, por nuestra ignorancia tenemos necesidad. Tenemos necesidad, por nuestra ignorancia, por no saber, por no conocer al Dios vivo, por no poder conocerle a Él, tenemos necesidad de su oficio profético. Cristo en su oficio profético nos revela al Padre. Mire, en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, lo estuvimos estudiando en los sermones dominicales. ¿Qué dice Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18? Amén. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Entonces, a Dios nadie le ha visto jamás. Al unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y note lo siguiente. En el Antiguo Testamento, y nosotros vemos un pasaje que es, podríamos decir nosotros, que nos llama mucho la atención, y que está en el libro de Éxodo. ¿Y qué señala ese pasaje? Cuando Moisés estaba cumpliendo su oficio profético, cuando él subía a hablar, cuando él recibió las leyes en el monte, cuando él bajaba de poder hablar con Dios, ¿qué tenían que hacerle a su rostro? Lo tenían que cubrir. ¿Por qué razón? Porque resplandecía. Porque resplandecía, lo tenían que cubrir, porque resplandecía, dice la Escritura. Y él reflejaba, de alguna forma se reflejaba la gloria de Dios. Y eso es lo que estaba reflejando. O sea, había una intensidad de la gloria de Dios cuando Moisés subía a hablar con Dios, con Jehová, que había un resplandor, y ese resplandor en la cara de Moisés se proyectaba, pero ese resplandor era temporal. Era temporal. Moisés no siempre estuvo con ese resplandor, sino que cuando subía a hablar con Dios, ese resplandor era temporal. Pero Cristo, quien cumple de manera perfecta el oficio profético, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Mire, Hebreos 1, versículo 3 dice, el cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo refleja de manera perfecta en su rol, en su oficio profético, el resplandor de la gloria de Dios. El resplandor de la gloria de Dios. Hermanos, una pregunta. Cristo ahora en su estado de glorificación, ¿sigue ejecutando su oficio profético? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Él sigue cumpliendo su oficio profético.
sigue cumpliendo su oficio profético. Miren lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice, porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la faz de Jesucristo. Él sigue cumpliendo su oficio profético. ¿Para qué? Para traer su palabra a aquellos que no le conocen. ¿Para qué? Para que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Es en la faz de Jesucristo. Él sigue cumpliendo su rol profético. Ahora, tenemos un libro en la Biblia, hermanos, que de cierta manera nos afirma que Cristo sigue cumpliendo su rol profético. ¿Y cuál es ese libro? Que sigue cumpliendo su rol profético. ¿Cuál es ese libro en la Biblia? Que nos afirma de algún modo que Cristo sigue cumpliendo su rol profético. Apocalipsis. Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que nos afirma de cierta manera que Cristo sigue cumpliendo su rol profético. Porque ¿qué dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1? Mire. Independiente de que nosotros tengamos una interpretación, una escatología de Apocalipsis, pero Apocalipsis nos revela, ¿qué cosa? El final de los tiempos. ¿Y ya hemos cumplido los tiempos? No. Por lo tanto, hasta que se cumpla todo el rol profético, porque es la palabra de Dios, Él lo sigue cumpliendo. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 1? Que alguien lo lea, por favor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró en viaje por medio de su ángel a sus siervos Juan. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta usted? Que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, un rol profético, Dios le está dando palabra para manifestar a sus siervos las cosas, o sea, cosas que iban a suceder, dice, cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Por lo tanto, si hay un libro que de cierta manera nos confirma el oficio profético de nuestro Señor Jesucristo, es Apocalipsis. Es Apocalipsis. Ahora veamos el oficio de sacerdote de Cristo. Dice el punto 2 del párrafo 10. Dice, y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestro servicio, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. En el Antiguo Testamento vemos que el sacerdote del pueblo de Israel, una vez al año, presentaba un sacrificio ¿para qué? Para poder apaciguar la ira de Dios por el pecado del pueblo y por él mismo. Pero Cristo se presentó a él como el verdadero sacrificio. El verdadero sacrificio. Mire, vamos al libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 26 al 27. Hermano, si alguien me ayuda, por favor. Amén. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios día y noche, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Amén. ¿Qué versión es esa? La versión de las Américas. Y es buena esa versión, la Biblia de las Américas. ¿Por qué? Porque nos señala acá que el sacrificio presentado como sacerdote de Cristo, vemos que Cristo no tan solo
Él es el sacerdote presentando sacrificio, y como lo vemos que Él presentó un sacrificio una sola vez y para siempre, pero también en su oficio sacerdotal, Él también es intercedor, aquel que intercede por el pueblo, aquel que está intercediendo. Y nosotros vemos un capítulo en el Evangelio de Juan, que lo estuvimos estudiando igual en los sermones dominicales, que tiene que ver con el capítulo 17. ¿Y qué se dice de ese capítulo? Que es la oración de ¿quién? La oración sacerdotal de Cristo. La oración sacerdotal de Cristo. Juan, ¿cierto? Allí es la oración sacerdotal de Cristo. Esta intersección, la que está haciendo Cristo en su rol sacerdotal, la está haciendo constantemente, mis hermanos. Escuche bien, si hoy tú no perdiste la fe, es porque Cristo está intercediendo por ti. Si hoy tú te mantienes parado en la fe, es porque Cristo está intercediendo por tu vida. Hermanos, eso es glorioso. Es glorioso. Si hoy yo no perdí la fe, es porque Cristo está intercediendo por mí. Hermanos, ¿qué pasó con el apóstol Pedro? Recuerde, ¿qué pasó con el apóstol Pedro? ¿Qué dice Lucas 22, 31, 32? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, pero yo, dice, yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Mis hermanos, si no fuera porque Cristo está en estos momentos intercediendo por nosotros al Padre, no podríamos mantenernos en la fe. No podríamos. Hermano, es glorioso. No sé si usted mira eso o lo nota, que en este preciso momento la segunda persona de la Trinidad, el Dios encarnado, está intercediendo por mí y por ti, para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Porque un cristiano que está pasando aflicciones, que está pasando pruebas, dificultades, y si aún no pierde su fe, es porque Cristo está intercediendo por él. Es porque Cristo está intercediendo por él. Y eso es glorioso. Y eso es glorioso, hermanos. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestra vida que a veces la fe parece estar abandonándonos por todas las aflicciones que estamos viviendo? Bueno, cuando sentimos eso, Cristo está intercediendo por nosotros. Cristo está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Por tanto, cuando veas tú en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de angustias, yo me pregunto, hermano, estos hermanos que van a las misiones, cuando ven tan compleja su situación de estar predicando el Evangelio con un ambiente totalmente hostil para ellos, que muchos llegan a perder la vida o se encuentran muchas veces torturados, o cuántos testimonios de hombres y mujeres que han sido amenazados por otras religiones, por no confesar esas religiones, y ellos de una manera estoica se paran y dicen: no, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Bueno, es Cristo quien está intercediendo por ellos para que su fe no falte. Para que su fe no falte, para que en esos momentos difíciles, complejos, ellos puedan sostenerse en la fe. Y eso es glorioso. Es glorioso que tenemos a Cristo, el mediador. Tenemos a Cristo como el real sacerdote que intercede por nosotros, que intercede por tu vida y la mía. Y Él está intercediendo. Y en este
último oficio, que es de rey. El oficio de rey, dice la confesión de fe: y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Cristo en su oficio real, Él nos rescata, Él nos protege. El oficio real de Cristo se inauguró en su venida. Cuando Él vino y Él comenzó su ministerio, ¿qué fue lo primero que dijo cuando Él predicó? Arrepentíos. ¿Por qué cosa? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y me encanta, hermanos, me encanta poder y me gozo de leer en Colosenses. Vaya conmigo a Colosenses, capítulo 2, versículo 13 al 15. Porque vemos aquí de una manera gloriosa el oficio real de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Amén. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. Porque dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió. El Rey triunfante los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Y eso nos muestra al Rey triunfante, al Rey que triunfa, al Rey que coloca la vida por sus súbditos. Y el Rey triunfante, dicen, por eso me gozo en poder leer esto. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando. O dice derrotado. Dice triunfando sobre ellos en la cruz. Él sigue triunfando y cumpliendo su oficio real. Su oficio real. Mire, vamos al libro de Salmos, capítulo 110, versículo 3. Ahí, toda la palabra de Dios es gloriosa, pero hay pasajes, hermanos, que son hermosos, y toda la palabra es hermosa, pero cuando vemos acá, o cuando leíamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, que de alguna forma es como que se nos corre el velo, porque vemos cómo está interactuando el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con el Padre. Y de alguna forma vemos nosotros en este pasaje lo que está pasando allí en las alturas, porque ¿qué dice el versículo 13 de Salmo 110? Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Hermanos, eso es glorioso porque nos muestra en la condición en la cual está hoy en día Cristo como Rey. Él está sentado a la diestra. Cuando Esteban, ¿cierto?, fue apiedrado y vio los cielos abiertos, ¿vio acaso a María sentada intercediendo? No, vio a Cristo. Vio a Cristo. Y vio a Cristo sentado como Rey. Vio a Cristo sentado como Rey. Hermanos, Él, nuestro Señor Jesucristo, en su oficio real, por el bien de los hombres, por el bien que nos fue dado a nosotros, Él sigue subyugando
al hombre, no con espadas, no a la fuerza, sino con su palabra a aquellos que han de creer en Él. Por el bien de los hombres, porque, hermanos, nuevamente, nosotros éramos enemigos de Dios y por lo tanto, si no se nos subyugaba por medio de la palabra de Dios, nosotros no íbamos a creer. Y qué glorioso saber de que esa es la forma que nosotros fuimos atraídos, subyugándonos por medio de su palabra. Miren lo que dice el párrafo 8, señalando este oficio real, el párrafo 8 del capítulo 8 de la Confesión de Fe dice: persuadiéndoles a creer y a obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu. Ese es el oficio real de nuestro Señor Jesucristo. Y lo sigue Él teniendo. Él sigue gobernando nuestros corazones. Él gobierna nuestros corazones. Bueno, no habría otra forma que nosotros pudiésemos seguir en el Evangelio si no fuésemos persuadidos por la palabra de Dios, si no fuésemos gobernados por la palabra de Dios para poder creer en Dios. ¿O acaso no nos damos cuenta de la condición de la cual nosotros teníamos? No había otra forma. Teníamos que ser subyugados para que nosotros creyésemos en Dios. Es por eso que le damos toda honra y gloria a Dios. Es por eso que decimos que de Él son todas las cosas y Él es soberano sobre todas las cosas. Y que yo, siendo enemigo de Él, Él miró mi vida con amor y misericordia para poder atraerme a Él y ser cautivado por su gracia, ser cautivado por su amor, ser cautivado por su palabra. Y eso es glorioso. Hermanos, estos son los tres oficios mediadores de Cristo: profeta, sacerdote y rey. Y concluyo con lo siguiente, con lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, un día todos van a confesar que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es Dios, porque Él es soberano. Hermanos, qué glorioso es poder meditar en cómo nuestro Señor Jesucristo sigue cumpliendo sus roles, sus oficios de profeta, de sacerdote y rey por el bien nuestro. Por el bien nuestro. A Él sea toda honra y a Él sea toda la gloria. Oremos. Bendito Dios, oh Señor, le alabamos y le damos las gracias por poder meditar en su palabra, por poder ver en ella cómo su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, sigue intercediendo por nosotros. Oh Señor, le glorificamos también a Él, porque Él se merece toda honra y toda gloria. Ayúdenos por medio del Espíritu Santo a poder ser santificados más en su palabra, Dios, a poder cada día buscar más de su rostro y ser llenos de su Espíritu, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.